Bienvenidos a la iglesia La Casa del Alfarero en Edimburgo, Texas. Y ahora, entremos en la palabra de Dios para hoy. Hoy hablamos de la ascensión de Cristo y mañana celebramos el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Hijo de Dios. Ambos acontecimientos muy importantes, ¿verdad? Sin el nacimiento de Jesús, ¿quién nos habría de redimir? ¿Verdad? Mire, y en Romanos 3, el apóstol Pablo nos dice que todos, hermanos, estamos lejos de poder redimir a nadie, ¿verdad? Romanos 3, del 22 al 26 nos dice de este hecho. Dice así, Romanos 3, 22 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, el 21, discúlpeme, 21 26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Por eso ve de la importancia del día de mañana, ¿ve? Porque si en el día de mañana no tuviéramos redención, ¿ve? Perdón de los pecados. Sigo. El 25 dice, a quien Dios puso por propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. ¿Ve? So Dios sigue siendo paciente para con nosotros, hermanos. Y eso es algo que nos olvidamos prontísimo. ¿Ve? Porque estos días, como cualquier otro día, siempre debemos de recordar a quién, a Dios, a Jesucristo, al Espíritu Santo y todo lo que han hecho por nosotros. ¿Ve? Pero en estas fechas, tristemente, ¿en qué nos concentramos? ¿En qué le voy a comprar? En el afán. ¿Ve? En el afán. Y pierde uno el enfoque de verdaderamente de qué se trata todo esto. ¿Ve? Pero seguimos. El 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y Él que justifica al que es de la fe de Jesús. Solo Él, hermanos, es el que nos puede justificar, que puede quitar el pecado de entre nosotros. Por eso su nacimiento es tan importante, ¿ve? Porque es el principio, ¿verdad? Juan 1:29 nos dice así, y solo testifica de quién es el Señor Jesús y lo que hizo por el nacimiento, ¿verdad? Juan 1:29 dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, que dice, que quita el pecado del mundo. ¿Ve? Por eso el nacimiento de Él es importante, hermanos, porque es a lo que nos llevó y nos sigue llevando. ¿Okay? Quitando el pecado. ¿Para quién? ¿Para todos? No. Para todos los que creen. El 34 dice, Juan 1:34, ahí mismo, dice, y yo le vi y he dado testimonio, que dice ¿qué? Que este es el Hijo de Dios. ¿Ve? Nos brincamos a Lucas 2, versículo 10 y 11. Por eso mire, veamos esto. Lucas 2, 10 y 11.
Dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Por eso es lo de la importancia, hermanos, del nacimiento. Y véase aquí que no dice que qué le voy a regalar, que qué voy a dar, que qué voy a hacer. Se trata de la salvación de nosotros, hermanos. Nuestra esperanza de redención nació en esta fecha, en estos días, para todo aquel que cree. Porque tristemente no todos celebramos este día, hermanos, ¿verdad? Sí, sin darse cuenta. Pero bueno, cada quien, mire, por eso es de que estamos aquí en el mundo hoy en día, para elegir qué es lo que queremos, qué es lo que buscamos y decidir en dónde es que vamos a terminar, hermanos. Sí, hermano. Amén. Sí. Amén. Sí, hermano. Sí, sí. Sí. Amén. Sí, sí, sí. Ya. Porque mire, a veces las cosas que hacemos, muchas veces nos concentramos en nada que vemos, y no dar gloria y honra a Dios, hermanos, ¿verdad? Porque en su palabra está, todo lo que hacéis, hacerlo como para quién, para Dios, no para el semejante a uno, ¿ve? Yeah. Sí, sí, sí. Ve, porque si con las cosas que vamos a hacer, las hacemos para agradar a Dios, ¿cree que va a agradar al semejante? Yo me diría que sí. ¿Ve? ¿Por qué? Porque va a ser lo mejor que puede. ¿Ve? Lo mejor que puede. Seguimos, hermanos. Ahora mire, sin su ascensión, ¿qué diríamos? ¿En dónde se encuentra? ¿No diría usted que actuaríamos como las personas que fueron a Jesús en el día de su resurrección? Perplejos. ¿Ve? Aquí podemos leer y tenemos los medios para poder ver qué fue del Señor Jesús. Lo leímos, ¿verdad? Y si creemos, lo aceptamos. ¿Ve? Pero si no estuviera escrito aquí, ¿qué diríamos? ¿Dónde está? ¿Verdad? Mire, Marcos 16, del 5 al 6. Mire lo que dice. Marcos 16, 5 y 6. Mire, dice, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, ¿buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado? Ha resucitado. Mire lo que sigue, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. ¿Qué si ahí terminara? ¿Qué fue de él? ¿Ve? Anduviéramos perplejos, ¿ve? Buscando, ¿dónde está? ¿Ve? Pero acá, en cambio, ve, en Hechos, Lucas nos dice, él ascendió. Sí, mire, al contrario digo, bien podemos decir con certeza, ¿dónde se encuentra Jesús? ¿Y quién es él? Marcos 16, ahí mismo 19 dice, mire, Marcos 16, versículo 19 dice, y el Señor, después que
que les habló fue recibido arriba en el cielo. ¿Y qué? Y se sentó a la diestra de Dios. ¿Ve? Así es que con certeza podemos decir, el Señor está allá, sentado a la derecha del Padre. ¿Ve? ¿Por qué lo decimos? Porque en la Biblia está. Otro ejemplo, Hechos 7, 55 y 56. Miren lo que nos dice. Dice Hechos 7, 55 y 56, dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Ahí es donde se encuentra el Señor Jesús, hermanos. Sentado a la diestra, ¿haciendo qué? ¿Tejiendo? No, abogando por nosotros. Esperando el momento en que ha de venir nuevamente. ¿Para qué? Para cumplir la promesa que nos dejó, hermanos. De tomarnos a nosotros a sí mismo. Igualmente debemos de celebrar lo que sucedió entre estos dos eventos, hermanos. Hablamos del nacimiento y la ascensión, ¿ve? Pero a veces, ¿ve?, nos olvidamos lo que está en medio. Esto es la muerte, sepultura y la resurrección de Jesús. Su obra redentora. ¿Ve? Esto es lo que representa el Evangelio de Jesucristo, la salvación. Mire cómo lo dice el apóstol Pablo. 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, del 1 al 4. Primera de Corintios 15, del 1 al 4, mire lo que nos dice. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano. Sigo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Ve? Eso también, hermanos, es lo que debemos de traer en mente y celebrar, que fue su sacrificio que Él hizo para que nosotros fuésemos salvos, justificados, hermanos, ante el Señor. Entendamos que todo es importante. Una cosa no va a suceder sin la otra. Y todo lo que hizo el Señor Jesús, lo hizo para dar a todo el mundo una manera de venir al arrepentimiento, lograr la libertad del pecado y obtener la vida eterna a su lado. Juan 6, 47, mire lo que nos dice. Juan 6, 47. Nos lo pone en claro, hermanos. Juan 6, 47 nos dice así. De cierto os digo, el que cree en mí, tiene vida eterna. ¿Ve? El que cree en mí. ¿Ve? Como ya mencionamos, ¿ve?, no todos celebramos estas fechas. ¿Por qué? Porque tristemente no creen. ¿Ya ven? Sí. Mire, otra cosa que debemos entender, hermanos, que todos vamos a vivir una vida eterna. La única diferencia es ¿dónde? ¿Ok? ¿Dónde? ¿Ok?
Para este tiempo, Jesús tenía 40 días después de haber resucitado y haberse aparecido a más de 500 hermanos, dice el apóstol Pablo en Corintios, ¿verdad? Y a los discípulos 3 veces, nos dice Juan. Después de haber visto al Mesías resucitado, no nos sorprende la pregunta que le hacen los discípulos. Le pregunta si habría de liberar a su pueblo de la opresión y control de los romanos, ¿verdad? Después de ver a Cristo que venció la muerte, es lógico, digamos así, que ellos van a decir, pues, vencer a todos. Por eso le dicen, por eso le hacen de esta pregunta, Hechos 1:6, que dice, es donde empezamos ahora, hermanos. Hechos 1:6, que le dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? He escuchado y he leído que unos reprochan la pregunta, que es inapropiada. Otros dicen, es que está bien. ¿Por qué lo dicen? Que está bien. Porque sabe que siendo judíos han escuchado y han crecido con este pensamiento que habría de venir un Mesías que los iba a liberar. Vino y los liberó a todo aquel que cree. ¿Ve? Sí, hermano. Amén. Sí. Amén. Eso es, así es, hermano. Así es. Por eso es algo lógico y obvio, la pregunta que hacen. Porque ahora que ha vencido la muerte, ¿a quién no puede vencer? No tiene más que decirlo. Sí. Pasar por las paredes. Por favor. ¿Mande? Sí, al instante. Sí, así es, hermanos. Veamos también que las Escrituras en el Antiguo Testamento profetiza a los judíos de una persona de gran poder que habría de venir. Y esto es lo que ellos leían en el Antiguo Testamento. Por eso digo, crecieron con esta idea que alguien iba a venir a liberarlos. Pero no entendieron qué clase de libertad había de ser. Pero también de la opresión, hermano, de sus enemigos, como rey. Amén. Sí. Así es. Mire, vamos a Isaías 9. Isaías 9. Del 1 al 7. Isaías 9, del 1 al 7. Ahí vamos a ver la esperanza que ellos tenían. Isaías del 1 al 9. Sí, del 1 al 7, disculpen. Isaías 9, del 1 al 7. Mire lo que nos dice. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y la tierra de Neftali. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. Dice, sigue, mire, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado,
y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Así es de que, ¿cómo no habrían de preguntar eso, hermanos? Si con esto crecieron, ¿ve? Sí, amén. Sí, sí, ya. Porque con esto crecieron, hermanos, creyendo esto, ¿ve? Y al haber nacido el Señor Jesús y haber demostrado su poder y autoridad que tiene sobre todo y todos, ¿ve? ¿Quién más? Mande. Del tiempo de Isaías al tiempo de los evangelios pasaron muchos años, miles de años. El de Isaías fueron como 750, sí. Okay. En ese transcurso de ese periodo, las personas que escucharon esta profecía ya no estaban, pero quedó el mismo pensamiento de que vendría. Amén. Pero Sí. si ellos mismos que lo escucharon del profeta no lo creyeron, como ustedes, con cuatro manos que no creen, no creen. Es como nosotros ahorita estamos viendo en la Biblia de mucho tiempo estamos olvidando de Jesús, pero somos un poquito, yo pienso, más creyentes que los que antiguamente tenían. Pues mire, para allá voy, okay, y lo voy a escuchar, porque en la Biblia está en el mismo Hechos, hermanos, mire, okay. Pero dice bien, okay, dice bien, sigo, ¿cómo no habrían de hacer esta pregunta? Podemos ver que este sentir lo compartían entre más de los 11 discípulos, porque anteriormente hubo otros que hicieron la misma, tenían el mismo pensamiento. Mire, en Lucas 24, 21, mire lo que está. Lucas 24, 21. Ah, 24, 21, sí. Ya estamos. Ok, mire lo que dice. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Discúlpeme. Era cuando iban los dos discípulos caminando a Emaús. Ya. ¿Ve? So, ellos también tenían el mismo pensar, el mismo sentir, ¿ve? De que Jesús habría de liberarlos de la opresión de los romanos. ¿Ve? Hay algo parecido similar a esto que estamos aprendiendo hoy. Sí. Cuando uno le habla a una persona y le dice, mira, busque también el Señor, hay una esperanza, hay un poder, la palabra de Dios, y un milagro que sucede. Cuando usted dice las palabras, probablemente crea eso, pero va a durar mucho tiempo para que le diga su milagro, porque usted también sabe que le diga que Dios va a ayudar, Ya. Es lo que no podemos aceptar fácilmente. Mire, hay una actitud de que cuando oramos, por decir, como nosotros los miércoles, que oramos por las necesidades, por la libertad, por la sanidad, la restauración de personas. Uno tiene que tener esa actitud de que Dios ya está obrando, que ya está haciendo. Pero podemos decir que podemos orar y salimos de aquí solo para esperar a ver qué pasa, dudando. ¿Ve? Y con esa actitud, ¿cómo el Señor va a obrar? A ver qué pasa. ¿Ve? No, uno tiene que tener esa convicción de decir, ¿sabe qué? Gracias, Señor, por lo que va a hacer y está haciendo. ¿Ve? Exacto. ¿Ve? Sí. Así es de que ve, uno viene, ora y gracias, Señor, por lo que va a hacer. Gracias. ¿Ve?
constando de que conozcamos, hermanos, que Dios va a obrar en su voluntad. No en nuestra necesidad o lo que queremos, ¿ve? Sino en su voluntad. Y es cuando uno ve, es en lo que falla. Cuando uno le dice, no, ve a Dios y Él hará por ti hasta lo que no. Viene otra persona, le pide y nada sucede. ¿Qué va a hacer de ellos? No. Tiene uno que estar claro que Dios va a obrar en su voluntad, no en la mía. ¿Ve? Conozcamos eso, hermanos. Sigo. Dice, Jesús no los reprocha por la pregunta que hacen. Solo les recuerda que no es de ellos saber el tiempo o la ocasión de cuándo han de suceder ciertos eventos. Solo el Padre sabe cuándo. ¿Ve? Y es lo mismo que digo, hermanos, que uno ora al Señor creyendo y Él va a obrar, pero no necesariamente nos va a dar lo que buscamos o queremos. ¿Ve? Exacto, va a ser en el tiempo y su voluntad. ¿Ve? Hechos 1:7 dice, y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. ¿Ve? En Mateo, lo mismo les dice a los discípulos cuando preguntan sobre los tiempos finales. ¿Ve? En Mateo 24:36 les dice algo similar. Mateo 24:36. Miren lo que les dice. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. ¿Ve? Uno puede decir y hacer y gritar, hermanos, pero Dios va a obrar en su propia voluntad. ¿Ve? Jesús solo le recuerda que dentro de no mucho tiempo habrían de recibir poder a través del Espíritu Santo, para poder con denuedo testificar a los de Jerusalén, Judea, Samaria y a todo el mundo de su muerte, sepultura y resurrección. Porque ese es el enfoque del Evangelio, hermanos, y fue lo que estos discípulos, apóstoles ahora, compartieron durante los hechos. ¿Okay? Hechos 1:8, sigo. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Ve? Tal como lo hizo el apóstol Pablo a través del libro de los Hechos. Y él nos dio ese gran ejemplo, hermanos, de qué fue la obra, de qué se trataba el poder. ¿Ve? Hechos 28, del 23 al 28. Hechos 28, del 23 al 28. Mire, y esto era lo que usted decía, pastor. Mire, Hechos 28, del 23 al 28 dice así. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, este es en Roma, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros, ¿qué? No creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, les dijo Pablo esta palabra. Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo, ve a este pueblo y diles. Recuerde que en la escritura de Isaías es cuando el Señor pregunta, ¿a quién he de mandar? ¿Ve? Isaías contesta, heme aquí. ¿Qué? Envíame a mí. Gracias, hermano. ¿Ve? Dice, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Porque el corazón de este pueblo se ha engrosado,
y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y no oigan con los oídos, y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Mire lo que dice el 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios. ¿Y qué? Y ellos oirán. Aquí estamos, hermanos. ¿Ve? Ve, a mí, hermanos, yo no sé usted, pero a mí cuando leo esto me da fuerza, hermanos, porque mi esperanza crece, ¿ve? Porque el sacrificio del Señor Jesús, tanto como el apóstol Pablo, no fue en vano, ¿ve? Porque si una persona cree, amén, ¿ve? Más persona creemos, ¿qué más? Gloria a Dios, amén, sí, ¿ve? Esto no solo es para los judíos. El Señor Jesús también nos dice y comisiona a nosotros de hacer lo mismo con estas palabras. ¿Ve? También nos manda a nosotros a que hagamos lo mismo. ¿Ve? Que no nos afanemos qué es lo que ha de traer el día de mañana. ¿Ve? Mire lo que dice Mateo 6. Mateo 6:34. Mateo 6:34. Ve. Así, porque uno quiere saber del día de mañana, ve, y uno así se afana. ¿Qué control podemos tener de eso? Ninguno, hermanos. Por eso el Señor aquí nos dice, Mateo 6:34 nos dice, así que no os afanéis por el día de mañana. ¿Ve? Porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Ve? Así que tratemos con él ahorita, con él hoy, lo que podemos ver. Ya el día de mañana llegará. Entonces, ve, tratemos con ello. Así es de que no nos preocupemos tanto por lo que ha de acontecer en el futuro. Baste por lo que estamos pasando hoy. Marcos 16:15 nos dice así, hermanos. Esta es la comisión. Dice Marcos 16:15. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Las mismas palabras que le dijo el Señor Jesús a los discípulos, nos las dice a nosotros, hermanos. Continuamos. Hechos 1:9. Hechos 1:9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. En Éxodo se habla de una nube que bajaba y llenaba el tabernáculo, ¿verdad? Y era de tal grado que Moisés no podía entrar. Se dice Shekinah Glory, la presencia de Dios, que es la manifestación visible de la presencia de Dios. Y creemos que ese tipo de nube, o esa misma nube, fue la que recibió al Señor Jesús cuando ascendió. ¿Sí? Amén. ¿Sí? Éxodo 40, 34 y 35, mire, nos dice de eso. Éxodo 40, 34 y 35. Ya estamos. Éxodo 40, 34 y 35. Mire lo que nos dice. Dice, entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. So, esa misma nube, hermanos, fue a quien recibió al Señor Jesús en el cielo. Podemos entender que la misma nube recibió y ocultó al Señor Jesús de la vista de los discípulos.
Seguimos con Hechos 1, 10 y 11. Ya lo último, hermanos. Lo último. Dice, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Esto nos debe recordar de la promesa que Jesús nos dejó. El Señor Jesús, en su obra, por decirlo así, aquí en la tierra, nos dejó promesas. Pero para mí, una de ellas, mire, está en Juan 14. Juan 14, del 1 al 6. Juan 14, del 1 al 6. Mire lo que nos dice. Me encanta a mí esta escritura, hermanos. Juan 14, del 1 al 6 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, su ascensión. Y si me fuere y os preparare lugar, ¿qué dice? Vendré otra vez. ¿Y qué? Y os tomaré a mí mismo. Para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Pero siempre está el Tomasito. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Todo el que cree tendrá vida eterna. Así es de que no se turbe vuestro corazón, porque con la ascensión de Jesús no se termina lo que ha de ser de nosotros, ¿verdad? Jesús volverá a su tiempo y todos los que hemos creído en Él nos tomará a sí mismo, así nos dice su palabra, para que donde Él está, nosotros también estemos. Por esa razón es necesario que hagamos como dice Mateo 25, 13. Mateo 25, 13. Y con esto termino, hermanos. Mateo 25, 13 dice, ayúdenme a leerlo, hermanos, ¿sí? Mateo 25, 13. 13. Yes. Sí, para los americanos. Mateo 25, 13, mire lo que nos dice. ¿Okay? Ayúdeme. Dice, velad, pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Así es de que, hermanos, ¿qué hacemos? ¿Andar preocupados por regalos, limpiando y haciendo? No. Eso es secundario, hermanos. Y eso se agradece y se reconoce. Claro que sí, ¿verdad? Pero lo primero es primero, hermanos. ¿Okay? Y así es como debemos de continuar. All right? Bueno, así es que Dios los bendiga, hermanos. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información, visítanos en nuestra página web en carloscalera.us. carloscalera.us. Te bendecimos en el nombre del Señor.